casa del Señor y estar con ustedes y estar en Palmira, además. La verdad que le doy gracias a Dios. Yo en realidad quería venir y quería hacer silla, pero bueno, o sea que toda la queja y la desilusión después se la dan a Aldo. Bueno, todas las quejas después van hacia Aldo. ¿Está? La desilusión, mirá lo que dijo. Bueno, todas las quejas van con Aldo. Hermanos, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por recibirnos y por abrirnos siempre las puertas. En realidad les voy a decir algo, no tengo un pozo como tiene algún hermano allá en la iglesia nuestra, que es dueño del pozo y la columna y todo eso, pero yo me siento parte de la iglesia porque Dios me habló, me convertí acá, me entregué al Señor acá y Dios comenzó su obra acá en Palmira, así que bueno, gracias a Dios por la iglesia de Palmira, por los hermanos, por toda la gente que está hoy acá y todos los que están en otro lado, gracias al Señor. Hermanos, para variar, a mí me gustaría leer unos versículos, que esto obviamente yo no lo hablé con mi esposa, es más, en el camino, en los pocos momentos que estuvo despierta, me dijo algo, unos versículos en los que yo iba a compartir, le dije que no, que iba a hablar de otra cosa. Así que quiero invitarles a abrir la Biblia en Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 9. La verdad que las canciones, cada palabra que ha venido, yo pensaba, bueno, confirma lo que está en mi corazón. Compartir con todos ustedes y obviamente que conmigo primero. Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Hermanos, nosotros tenemos una tendencia natural a la religiosidad. Nosotros tenemos una tendencia natural porque la sociedad en la cual estamos, y no podemos ser excluidos, nos dice que si yo hago algo, valgo por lo que hago. De hecho, en realidad, la sociedad muchas veces nos ve y nos toma en cuenta si tenemos algo. Pero si no tenemos y hacemos cosas que son trascendentes e importantes, entonces pasamos a tener un lugar en la historia. Lo cierto es que la gran mayoría de nosotros, no quiero desprestigiar a nadie, pero seguramente pasemos desapercibidos los libros de historia del Uruguay y del mundo. No obstante, así y todo, no pasamos desapercibidos delante de Dios. Y eso es grandioso, porque aquel que nos creó, aquel que nos formó, ese sí nos tiene en cuenta a pesar de nuestra forma de ser. Y acá estamos hablando de la gracia, de ese favor que no merecemos. Pero cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor que nos marca, muchas veces nos olvidamos del sacrificio de Jesús en la cruz y comenzamos a vivir la religión. Nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a la humanidad, tiene dos respuestas posibles para Dios. ¿Acepto al Señor y vivo de acuerdo a sus preceptos? ¿O no acepto al Señor y vivo a mi manera? ¿No? Entonces vivo en el relativismo, en lo que a mí me parece en un momento, y en otro momento me parece otra cosa y perfectamente lo cambio. Y tuerzo todo y cambio toda la realidad de acuerdo a el momento, a lo que sienta, a lo que esté en ese momento en mi corazón. Y lamentablemente por vivir de esa manera, hay robos, asesinatos y un montón de otras cosas, porque, bueno, en el momento, el impulso, yo tomé esta decisión, porque todo es relativo, no hay nada absoluto.
cuando en realidad lo absoluto es Dios. El resto de las cosas son relativas, pero la palabra de Dios es absoluta. Y ese absolutismo nosotros lo tenemos que incorporar. Pero dentro de las formas de decirle que no a Dios, además de eso, puedo decirle no a Dios a través de la religión. Puedo comenzar a incorporar esos patrones sociales que de alguna manera yo hago cosas buenas y entonces Dios me debe. Yo hago cosas o vivo conforme a la ley, conforme a lo que está establecido. Y Dios por eso me tiene que bendecir. Cuando en realidad no pierdo de vista que por más que yo me esfuerce, por más que quiera, por más que de alguna manera anhele llegar a Dios, por todas esas cosas buenas que yo puedo hacer, en realidad lo que estoy logrando es alejarme de Dios. Y no puedo ser justificado, porque yo trato de ser justificado por mis obras. Ahora, ¿qué estoy diciendo con eso? ¿Que puedo vivir de cualquier manera? No, de ninguna manera. Porque cuando el Espíritu de Dios está en mí, obra en mí, produce los frutos del Espíritu. Y son esos frutos los que los demás ven. Y son esos frutos los que muestran y manifiestan a Dios en mí. Yo puedo intentar de alguna manera justificarme delante de Dios. Puedo hacer obras buenas. Podría llegar a no robar, no matar, no adulterar. Podría hacer una fachada. De hecho, los escribas y los fariseos en la época de Jesús vivían de esa manera. No, Jesús un día le dijo, escribas y fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino. O sea, diezmaban todo, cumplían con la ley, pero se habían olvidado de lo básico y esencial, del amor. Y ese amor es el que hoy nos cautiva, nos conquista y nos permite estar en este lugar. Porque si no fuera por esa gracia de Dios, ninguno de nosotros podría estar en pie delante de Dios. Hermanos, por más que nosotros nos esforcemos, no podemos llegar a Dios por nuestras obras. No podemos ser justificados. Cuando nosotros pensamos en estas situaciones y analizamos la Biblia, analizamos toda la palabra de Dios, podemos ver cómo Dios nos habla a través de distintas situaciones. Si por ejemplo pensamos en la parábola a la que le llamamos del hijo pródigo y muchos le dicen de los dos hijos, tenemos un caso muy claro donde uno de los hijos opta por esa manera de decir, yo vivo a mi manera. Así que le pide al padre todo lo que le corresponde. Este hombre toma todo lo que su padre le da y se va y vive de cualquier manera. Y esa vivencia de cualquier manera lo lleva a la ruina total. Mientras que hay otro que es obediente y está en la casa y trabaja y se esfuerza y cumple con su padre. Pero ese que estaba en lo peor, ese que hizo cualquier cosa, en un momento reacciona. La Biblia nos dice que vuelve en sí. Y a partir de ese momento, entonces, se vuelve a Dios. Se vuelve al Padre. En nuestro caso, nos volvemos a Dios. Y, hermanos, cuando analizamos esa historia, vemos que Él dice, ¿cuántos en la casa de mi Padre? ¿Cuántos jornaleros? ¿Cuántos hombres comen en la casa de mi Padre y yo acá ni siquiera podía comer la comida de los chanchos? Así que estaba muy, muy embromada su situación. Así que eso lo mueve, o sea, tiene ese impacto con la vida. ¿Sí? Hoy por hoy diríamos que se dio la cabeza contra la pared y logró entrar en sí. Y vuelve a la casa y cuando el padre lo ve, corre, lo besa. Y cuando este hombre lo besa y se encuentra con su hijo, lo abraza. Y el hijo ya tenía todo el discurso preparado, diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿No? Y él
¿Y el padre qué hace? Le dice, sí, la verdad que sí, te portaste mal. ¿Ah? Bueno, dale, al galpón, con los peones. No, no hace eso. Al contrario, lo recibe. Le hace poner un vestido, un anillo, calzado en sus pies. Así que estaba en la lona, ¿no? No estaba descalzo. Bueno, hermanos, todas estas señales son grandiosas. Porque de la misma forma Dios nos toma a nosotros y nos espera a cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es volvernos, es reconocer nuestra condición, nuestra humanidad. Muchas veces nuestro orgullo no nos permite llegar al Padre. Pero la gracia de Dios es tan grande que no importa lo que hicimos, no importa dónde estemos, lo único que importa es volvernos a Él. Es humillarnos en su presencia. Y el Padre hace una fiesta. Y obviamente el agasajado entra a la fiesta, entendiendo que no merece eso, que no merece nada. Sin embargo, acepta el regalo del Padre, porque él reconoce que en el Padre vuelve a tener una vida. Sin embargo, viene el bueno, el obediente, el que siempre estaba, el que nunca ni siquiera le pidió, como dice la Biblia, un cordero para gozarse con sus amigos. Y ese ve la fiesta, se entera que la fiesta es debido al hijo ese que había malgastado su dinero, el dinero de la familia, porque en definitiva pertenecía a la familia, y no quiere entrar a la fiesta. Él dice, yo que siempre estuve a tu lado, que siempre te serví. Y así pasa con la religión. La religión siempre cumplimos con todos los rituales, siempre hicimos lo que estaba bien, pero el corazón no estaba conforme a lo que podía estar. De la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros tiene que vivir el cristianismo en comunión con Dios. Y esa comunión significa reconocer que por más que nosotros nos esforcemos, es solo la gracia de Dios la que me permite llegar al Padre. Este muchacho, porque me imagino un muchacho, este hombre que no quería entrar a la fiesta y que no nos dice la Biblia si en algún momento entró a la fiesta o no, terminó quedando fuera de la fiesta. ¿Por qué? ¿Por su desobediencia? ¿Porque no cumplía con lo que el Padre le mandaba? No, quedó fuera de la fiesta por eso mismo, porque para él era mucho más importante lo que él mostraba. Pero su corazón también necesitaba de la misericordia del Padre, porque el Padre también lo invitó a entrar a la fiesta. Y quedó fuera a pesar de... Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no estar viviendo religión. Hermanos, tenemos que vivir el cristianismo y la plenitud del cristianismo, donde yo no es que dejo de hacer cosas que están mal por las consecuencias. Eso podría ser una parte. Pero dejo de hacer las cosas porque reconozco el gran amor de Dios en mi vida. Y ese amor de Dios en mi vida es el que me lleva a elevar el sacrificio y la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario. Y me alejo del pecado por el amor de Dios en mí. No lo hago por compasión, por autocompasión. No voy a hacer eso porque después me va a ir mal. Bueno, tal vez en algún momento lo puedo haber dicho, pero yo dejo de hacer eso porque entiendo el amor de Dios hacia mí de forma tal de que no hay cosa más grande, más sublime, más hermosa, más grandiosa que pueda cautivar mi vida todos los años que me dé Dios, que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y ese amor en mí me aleja de la autocompasión y me lleva al gozo. Y dejo y abandono el pecado, no por lo que yo pueda lograr delante de Dios,
por esa autocompasión, sino por la gracia de Dios que es puesta en mí. No hay forma de llegar al Padre sino a través del Hijo y de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, tenemos que cuidarnos de no entrar en la religiosidad. Tenemos que entender que Dios nos ama, no por nuestras buenas obras, no por nuestra poca frecuencia de hacer cosas que están mal, sino que nos ama porque somos sus hijos. Hermanos, es importante, y vuelvo a recalcar la importancia que tiene. Bueno, entonces voy a hacer cualquier cosa. Me estoy poniendo de ese lado de que, bueno, salvo una vez salvo y vivo cualquier cosa, hago cualquier cosa. No, de ninguna manera. Por el contrario, si amo a Dios, y si lo dejo a Dios obrar en mí, y permito que el Espíritu Santo habite en mí, ¿cómo podría hacer cosas que están mal? Dios mismo produce en mí frutos. Hermanos, permítanme leer nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es importante cada día volver a la cruz. Es importante cada día volvernos al Señor y presentarnos delante de Él y analizar nuestra vida delante de Él. Porque ¿qué sentido tiene intentar llegar a Dios por mis propios métodos? No llego a nada. Tenemos esa parábola también cuando Jesús habla del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo cumpliendo la ley, agregando cosas y pesos y cargas a lo que era la ley. Y el publicano pidiendo perdón directamente por su vida. El fariseo cumplía con todo, con toda la ley. Y es más, algunas cosas más también. Sin embargo, el que primero fue justificado fue aquel que se reconoció pecador. Y a veces nosotros tenemos cierta tendencia por la sociedad, por nuestra tradición, por muchas cosas, a mirar y a tratar de llegar a Dios por nuestras buenas obras. Y hermanos, no es por eso. No vamos a hacer cualquier cosa, pero sí vamos a entenderlo, que Dios es Dios de gracia, de misericordia, de amor. También es un Dios justo, pero lo importante es que llegamos a Él no por los méritos alcanzados personalmente. Dios no nos debe nada, al contrario, nosotros le debemos todo a Él. Amén. Hermanos, podríamos pensar también en qué ocurre cuando tomamos la decisión esta. Dos personas que se sientan en sillas, incluso hasta juntas dentro de la iglesia, que intentan ser justificados de esta manera. Uno, adorando a Dios, entendiendo el sacrificio de Jesús en la cruz y reconociéndose delante de Dios pecador como cualquier otro. Y otro que quiera llegar a Dios autojustificándose y pidiéndole a Dios, entendiendo de que Dios le debe porque Él se porta bien. Van a vivir vidas espirituales totalmente distintas. Uno va a lograr vivir en el gozo y el otro en la frustración total. Porque cada vez que nosotros intentamos llegar a Dios por nuestros propios medios, cuando nos analizamos, nos damos cuenta de que nos enojamos, de que no tenemos pensamientos siempre puros hacia nuestros hermanos o en la calle, ¿no? Se nos cruza una moto, una bicicleta, lo que sea, y ahí a veces no sale de la boca para afuera, pero acá adentro, acá, ¿no? Tal vez ustedes estén en otro grado, pero a mí lamentablemente se me juntan los Liborio Evangelio con Juan Antonio. Vieron que no dije Lelis y Aníbal, ¿no? No dije eso, no se me juntan eso. Se me juntan los papás respectivos. Bueno, hermanos, esa es nuestra realidad y esta es nuestra condición humana. Nuestra condición humana nos dice que necesitamos la gracia continuamente.
No podemos llegar a Dios por nuestros propios medios. Y es importante que lo entendamos y por sobre todas las cosas, que lo vivamos. No hay cosa más hermosa que vivir la plenitud de la vida cristiana. Entendiendo que por más que nos esforcemos, nosotros no vamos a conquistar a Dios. Ninguno de nosotros tiene tanto dinero como para decirle, Señor, sacar la billetera y decir, ¿cuánto? Cobrate. ¿No? No existe eso. Ni tampoco somos tan inteligentes que podríamos cautivar a Dios de alguna manera. Y podremos seguir buscando cosas, ni tan creativos, ni obras de arte, ni nada, absolutamente nada puede cautivar a Dios como para decir, ¡oh, qué impresionante! Este hijo que tengo no necesita de la sangre de Jesús en la cruz. No, hermanos, no existe, no hay, ni aún uno. Dice la Biblia lo que es realmente absoluto. Así que, hermanos, disfrutemos del amor de Dios. Disfrutemos de la gracia, de ese regalo no merecido. Disfrutemos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que por supuesto son cosas distintas. Dios trata con cada uno de manera distinta. Pero lo que está claro es que Dios quiere que vivamos la plenitud con Él. De una u otra manera. Algunos van a decir, sí, pero yo tengo determinadas luchas y tengo determinados problemas. Y estoy seguro que si hacemos una lista de cada uno, y cada uno va a hacer su lista de problemas, de cosas, de dificultades que tiene personalmente. Y puede ser que en algunos de nosotros coincida esa lista, algún ítem, pero la gran mayoría van a ser distintos. Porque todos somos distintos delante de Dios. Pero Dios nos ha llamado a lo mismo. Nos ha llamado a vivir bajo su gracia. Y nosotros debemos aprovechar de esa gracia para llegar al corazón del Padre. Es increíble. Si yo pienso en una religión, digo, bueno, las religiones tienen su templo, tienen sus sacerdotes y practican determinados rituales y sacrificios. Cuando nosotros pensamos en el templo, sí, nosotros tenemos un templo. Pero cualquiera de nosotros podría oficiar de sacerdote. ¿Por qué? Porque en realidad el sacerdote nuestro es Cristo. Cualquiera de nosotros, y lo digo en el mejor sentido, ¿no? Bajo la obra del Espíritu de Dios, puede ministrarnos. ¿Por qué? Porque el sacerdote es Jesús. Y el templo, ¿quién es? Jesús. Y el sacrificio, el único sacrificio válido, es Cristo. Podemos analizar distintas religiones a lo largo de la historia y en el mundo. Y todas requieren de algún tipo de sacrificio. Nuestro sacrificio es Jesús. Y ese sacrificio es el que nos hace libres. Libres para poder adorar a Dios, libres para poder levantar nuestras manos delante de Dios, el que nos hace libres para realmente experimentar la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas. Hermanos, Dios nos ha llamado a vivir una vida plena, plena en su gracia, en su amor. Y si la gracia y el amor de Dios viven en mí, entonces en mí se van a producir los frutos del Espíritu. Los frutos de ese amor de Dios. No es que voy a hacer obras para agradar a Dios. No. Yo obedezco para que Dios me deba. No, hermanos, no. Dios me ama y ese amor es tan grande que me lleva a la obediencia, que me lleva a buscar a Dios, que me lleva a encontrarme con Dios y a disfrutar lo que Él hace en mí. Amén. Hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras,
para que nadie se gloríe. Amén. Les invito a ponerse de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia y misericordia, gracias por tu inmenso amor, gracias porque tú eres nuestro Dios, gracias porque tú eres nuestro Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Una vez más venimos delante de ti y nos humillamos en tu presencia. Señor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que sin ti estamos perdidos, reconocemos que cada día, oh Dios, necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, porque somos imperfectos, porque nos equivocamos, porque no hay forma de llegar a ti, oh Dios, si no es reconociendo ese sacrificio precioso y maravilloso de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, cada día nos tomamos de tu amor, cada día nos tomamos de tu gracia para poder experimentarte y gozarnos en tu presencia y disfrutar de esto tan hermoso que tú nos has dado, que es tu gracia y misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, aléjanos cada día de la religiosidad, aléjanos cada día de mirar y pensar de alguna manera que somos merecedores de algo por nuestros méritos. Señor, que cada día nos humillemos en tu presencia y reconozcamos, oh Dios, en forma cabal, que tú, oh Dios, eres Dios por sobre todas las cosas y nos amas incondicionalmente, no por nosotros, sino por ti, Señor. Gracias por todo, Jesús. Amén.